Estamos con Fernando Kretschmar, documentalista, integrante del DOCA, director, guionista, entre otras cosas, porque también sabemos que es psicólogo y psicólogo social y demás. Hola Fernando, ¿cómo estás? Claudio Vilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Hola, te estamos escuchando medio raro. A ver qué dice la operadora, si se escucha bien. A ver, ¿me escuchás ahí? ¿estás con el altavoz? Hola, se corta, se te corta la comunicación. Hola, Fernando. Hola. No te escuchamos. Bueno, te vamos a volver a llamar, Fernando, porque no te escuchamos. Ahí va. La gente va a escuchar el llamado telefónico, como siempre. Estas desprolijidades que nos pasan a nosotros, pero bueno, ahí vamos, a ver qué pasa. Hola. Hola, sí. Ahí te escucho. Perfecto. Bueno, sí, medio raro, pero te escucho. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Estamos preocupados, nosotros, desde este lado de la radio comunitaria, como la gente de las bibliotecas populares, como la gente del INAMU, como la gente del INCA, por esta ley que no termina de votarse ni de salir, que es la reforma a una ley votada por Mauricio Macri, en el gobierno de Mauricio Macri, que terminaría con los subsidios para la cultura nacional, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes en este momento y qué actividades hay para eso? Y estamos a un punto de maldecir al alto cielo, como dice Violeta en el tema de recién, que es uno de mis temas favoritos. Mirá, nosotros recibimos la promesa por parte de Parrilli de aprobar esto en la primera o segunda sesión de agosto. sí. Así que ya estamos, digamos, bastante pasados de rosca respecto de la promesa, ¿no? Por supuesto que en el medio estuvo el atentado a la vicepresidenta y otras cuestiones que demoraron algunos temas en el Senado, pero bueno, para otros, como la reforma de la Corte, se han organizado rápidamente y han votado, así que estamos esperando a ver qué están esperando para aprobar el proyecto que ya fue aprobado en diputados y que de ninguna manera toca aspectos del presupuesto de otras áreas. O sea, esto fue votado con la idea de que todo vaya directamente a economía, pero no de sacar los impuestos. Entonces, el impuesto a las entradas va a seguir existiendo. Claro. El tema que en lugar de servir para hacer películas argentinas y darle trabajo a 600.000 personas, entre obras de cine, obras de teatro, de música, radios comunitarias y bibliotecas populares, va a pasar a estar a disposición del Ministerio de Economía, probablemente para pagar la deuda externa, ¿no? Entonces Claro. estamos diciendo, Claro. este es un problema político y es un problema económico. Político por la soberanía cultural, o sea, tenemos derecho a que nuestros creadores no tengan que pasar por las grandes multinacionales para hacer su obra. Tenemos derecho como creadores y tiene derecho el público. Y en segundo lugar, por morder algunos impuestos que son nada en relación al presupuesto total del país, estamos en peligro, digamos, de afectar a 600.000 trabajadores que además crean cultura, que no solo genera, digamos, capital cultural, sino que mueve el turismo, mueve la gastronomía y mueve tantas otras actividades. Así que estamos convocando mañana a las 12, Sí. de 12 a 18 vamos a estar, a las 18 damos una conferencia de prensa y vamos a estar con un ruidazo, vamos a estar con radio abierta, con música, con obras de teatro y con distintas intervenciones performáticas en frente del Congreso Nacional, tratando de que los senadores de una vez por todas se pongan las pilas y aprueben esto, ¿no? Que lo aprobaron diputados por mayoría absoluta, hemos logrado incluso algunos del PRO lo voten, porque debatiendo con ellos tuvieron que reconocer que era una idiotez sacar estas asignaciones específicas, incluso desde un punto de vista economicista, ¿no? Claro. Pero bueno, es difícil mover al Senado, se ve que hay otros intereses y bueno, esperemos que recapaciten. Claro, Fernando, esto responde a una, digamos, a una política de dominación imperial, porque es difícil entender cómo un gobierno
no piensa en la desocupación, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno de Mauricio Macri, pero a mí me gusta decir que esto que nos está pasando ha sido la consecuencia de un pensamiento general, porque lo terminó votando la oposición también, que tanto se opone a un gobierno neoliberal, ¿no? Digamos, ¿a qué responde? ¿Por qué intentan sacar los subsidios? ¿Cuál es la base real? Bueno, muchos de lo que se llama el campo nacional o popular dicen que se les pasó, que fue una reforma que abarcaba muchas cosas y que era un artículo más que nadie se avivó, pero bueno, para mí sí está claro que desde el poder hay una idea que este país produce soja e importa contenidos culturales y no los genera. Claro. Y si eso genera desocupación les importa un carajo. Creo que dejar en banda a más de 100.000 cineastas, teatristas o prácticamente 600.000 con todo lo que trabajan en producción, en catering y todo eso, yo me lo pensaría dos veces, ¿viste? Porque somos gente ruidosa, quilombera y bastante imaginativa, pero claro, claro. Evidentemente hay un cálculo que se les está escapando o están, digamos, atados a presiones de las grandes plataformas que fueron las grandes ganadoras de la pandemia, ¿no? Que vieron multiplicadas geométricamente sus ingresos y están, por supuesto, todas radicadas o en Estados Unidos o en los países centrales por una cuestión impositiva, pero siempre en el norte rico, ¿no? Y desde allí nos cuentan cómo es Maradona, nos cuentan cómo es Bilardo, nos cuentan cómo fue el 85, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están invadiendo y tomando nuestros contenidos para formatearlos al sentido, digamos, que ellos le quieren dar para digamos, con nuestras historias lucrar y apoyar, digamos, su generación de subjetividad afín a sus principios y a su modelo de vida, ¿no? Porque obviamente estas plataformas no solo hacen dinero, sino que también generan subjetividad, generan ideas, generan posiciones, generan formas de partido y son un arma ideológica muy importante. Sí, y más allá del trabajo que puedan generar en algún sector de la cuestión cultural, son plataformas que no le dejan un mango al Estado, ¿no? Digamos, ¿por qué el Estado no se ocupa más? Esa sería la segunda parte de la lucha, porque ahora estamos peleando por las asignaciones específicas que en cine tienen que ver con un 10% de las entradas y un porcentaje de la publicidad en cable, o sea, son propias de la misma industria audiovisual, o sea, son producto de la misma industria audiovisual comercial, ¿no? Pero nosotros estamos planteando para una segunda etapa de la pelea, una vez que se garantice que esto continúe, es justamente avanzar, digamos, sobre grabar a las plataformas, que no es nada original, ¿no? Ya lo hicieron en Alemania, en Suiza, en España, en Francia, en estos países que alguna gente considera serios porque defienden presupuestaria y políticamente su política cultural, ¿no? Bueno, parece que acá hay muchos senadores o que son muy brutos o que, bueno, no sé por qué se oponen, digamos, a tratar este tema tan fácil y que tan fácil pasó por diputados, ¿no? Claro. Sí, bueno, también estoy viendo que tienen una actividad de 20 a 22 horas con una proyección mañana. Sí, va a haber proyecciones en como 20 lugares en todo el país contra edificios públicos grandes, digamos, con los spots que hemos grabado con muchísimos artistas muy conocidos, tipo, bueno, Ricardo Darín, Vivi Telias, bueno, y varios otros que nos han acompañado en esta pelea y que muchos de ellos participan en películas de compañeros que están en los colectivos, las actrices argentinas también están. Bueno, todo eso se va a proyectar en distintas paredes estratégicas de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Mendoza, de Misiones y bueno, no me acuerdo ahora qué otro, pero en varias otras provincias, ya que unidos por la cultura, que empezó siendo unidos por el cine, pero se incorporaron entidades de teatro, de música, de bibliotecas populares y de radios comunitarias y se pasó a llamar Unidos por la Cultura, porque bueno, este recorte afectaría a todas esas actividades y se transformó de una cuestión básicamente centrada en Buenos Aires a una cuestión profundamente federal y de género, ¿no? Porque también hay muchas agrupaciones feministas que toman los ejes del feminismo entre sus reivindicaciones más presentes, así que se convirtió, digamos, en una diversidad absoluta, tanto geográfica como de género, como en todo sentido, y bueno, con el objetivo claro de que
de derribar esa ley del 2017 y lograr por 50 años la prórroga de las asignaciones específicas. Y es por 50 años porque la Constitución prohíbe que sean permanentes las constituciones. Claro, claro. Pero bueno, ya dentro de 50 años nuestros hijos y nietos volverán a salir de las calles. Ojalá, primero, ojalá se vote, ojalá se empiece a tratarlo y nos queda muy poco tiempo, la verdad, hay que hacer mucho ruido. Acá Claudio Gallo, que está al lado mío, te quiere hacer una pregunta, Fernando. Dale, lo conozco, Claudio Gallo. Me dijo que se conocen desde cuando eran flacos, che. Eso es una mentira que te dice a vos, ya éramos gordos los dos. Menos gordos. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Che, mira, mientras te escuchaba, estaba pensando que paralelamente con todo esto, ¿no? Con todo este ir y venir con la ley, con la prórroga de la ley, con la derogación de la otra ley, etcétera, etcétera, el gobierno ha establecido un dólar específico para el pago a los artistas internacionales, ¿no? La Argentina gasta 50 millones de dólares al año en pagarle a artistas internacionales que vienen a la Argentina a hacer su agosto. ¿Qué reflexión te merece este tema, vos? Y bueno, me merece la reflexión de que el Estado es un instrumento de opresión de una clase por otra, ¿no? Y hay una clase que evidentemente entre sus prioridades está consumir Coldplay o cualquier porquería que venga de afuera en lugar de apoyar a los artistas de acá, que debería ser la prioridad de cualquier gobierno nacional, y en todo caso si hay que traer artistas extranjeros que al que quiere celeste que le cueste, pero no que le cueste al Estado Nacional. Por supuesto que me parece un desastre eso, como el dólar soja, como muchas otras cuestiones que tienen que ver con privilegiar a los que ya tienen demasiados privilegios en este país. Así que, por supuesto, Claudio, que en este sentido sigo pensando eso, lo de que el Estado generalmente juega para la clase social dominante y se está viendo bastante como progresivamente se va hacia eso acá y en el mundo. Esperemos, digamos, que los pueblos resistan. Nosotros somos parte de ese pueblo que resiste, somos uno más de todos esos que están empezando a pelear por sus derechos, como la gente del neumático, las estatales, bueno, y varios más que ya están ganando las calles en contra de los recortes, de la caída del poder adquisitivo del salario y este tipo de privilegios para los ojeros, para los que hacen espectáculos faraónicos con artistas internacionales, etcétera, etcétera. O sea, prioricemos lo nuestro y si no lo prioriza el Estado, peleemos para que lo priorice. Es una lucha contrahegemónica, como diría Gramsci. Claro. Uno se pregunta, uno se pregunta cuál es la verdadera cara, ¿no? Entre un gobierno que todo el día se la pasa puteando al neoliberalismo y dice que el neoliberalismo es lo peor que le puede pasar a la República Argentina, y que por otro lado abona este tipo de cosas, ¿no? Digamos, bueno, cajonear una ley de defensa de la cultura nacional, ¿no? Bancar el avance del neoliberalismo, de las prácticas del mecenazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que hay un tinte de mucha hipocresía alrededor de lo que es la cultura nacional. Sí, no va a ser la primera vez en nuestra historia que el peronismo apaga un incendio con baldes de nafta, ¿no? O sea, ya pasó también en el 74, porque bueno, ahora muchos se quejan de que en 1985 no nombra al peronismo. ¿Qué agradezcan que no nombra al peronismo? La presidenta del partido peronista en el 85 era Isabel Martínez de Perón, no sé si se acuerdan. Sí. Y el único testigo que hubo fue el Luder uno y los otros dos, Triaca y Baldacini, que dijeron que no conocían compañeros trabajadores desaparecidos, y entre los cuales estaba Oscar Smith, que era un colega de ellos, ¿no? Más allá de que más de la mayor parte de desaparecidos eran
trabajadores y trabajadoras, ¿no? Así que imagínate, hay a veces muy poca memoria, ¿no? Y el peronismo siempre saca la misma conclusión, hay que derechizarse. La sacó en el 52, la sacó en el 74 y aparentemente la sacó en el 90 y aparentemente la estaría sacando ahora. Bueno, esperemos que no sea así o esperemos que el pueblo tenga la suficiente fuerza para reencauzar a aquella gente que tiene buena voluntad, que de hecho la hay. De hecho, uno de los que hizo el proyecto que se aprobó en diputados es de la bancada de los peronistas. Así que bueno, claro, estamos jugados a la honestidad de muchos de ellos y que recapaciten de no jugar por derecha o no arrodillarse ante los intereses de la concentración del capital, ¿no? Sí. Fernando, entre otras cosas que vos podés plantear, digamos, de tu lugar de profesión y de que sos un tipo que ha viajado mucho y que ha visto cómo funciona la cultura en otros países y demás, está claro que este sistema, o por lo menos el capitalismo en el que estamos viviendo en esta última etapa, poco le interesa la cultura que se revela, aquellos artistas que puedan salir a decir lo que le pasa a la gente o contar historias que tienen que ver con una realidad diferente a la que ellos desde su lugar muestran, ¿no? Pero ¿cómo es la cultura en otro lado? Por ejemplo, vos estuviste en Cuba. ¿Cómo funciona la cultura en Cuba, en un país que sabemos que tiene muchísimas necesidades, pero que es muy rico culturalmente? Bueno, mirá, la primera ley que sacó la Revolución Cubana fue el 24 de marzo, es difícil olvidarte de la fecha, de 1959, que fue justamente antes de que se cumplan los 3 meses de la Revolución, que fue la creación del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica. A partir de ahí puso al frente de eso a los que hacían cineclub, los que habían estudiado en la escuela de Italia del neorrealismo, que estaban perseguidos porque estaban ligados a los partidos de izquierda. Le dieron prácticamente la dirección del cine nacional, que llevó, digamos, a un florecimiento en la época de oro del cine cubano, que produjo algunas de las películas que están entre las mejores de la historia, como Memoria de su desarrollo, Lucía, La primera carga al machete, Memoria de un burócrata, bueno, varias otras que ahora no puedo citar de memoria, y generó también el Instituto Cubano el noticiero ICAIC latinoamericano, dirigido por Santiago Álvarez, que fue un faro para el documentalismo en todo el mundo, que viajó 14 veces a a Vietnam durante la guerra de Vietnam y mostró la verdadera cara de quienes ganaron esa guerra, que fue el pueblo vietnamita organizado, ¿no? Bueno, fue un gran florecimiento. En los 70, digamos, ya se dio un avance de lo que era el aparacheque más soviético, hubo como un exceso de rigor en el control ideológico por gente a veces no tan formada en aspectos artísticos. Se dio lo que se llamó el quinquenio gris, pero bueno, nunca se dejó de producir, nunca se dejaron producir muy buenas obras, incluso algunas críticas, ¿no? Pero bueno, tal vez lo que falló y ahora se está de alguna manera revirtiendo en este aspecto y en muchos otros aspectos en Cuba es la posibilidad, digamos, de disentir a veces con lo que es la línea central del partido, ¿no? En los 60 estaba claro que eso, que prácticamente nadie disentía con esa línea de lo que se quedaron a construir el socialismo. Hoy en día está más repartido porque, bueno, se cayó el muro de Berlín, hubo, digamos, distintos periodos de economía muy difícil, pero bueno, la mayor parte de los cubanos reconocen que es un Estado que les garantiza la salud, la educación hasta todos los niveles de una manera igualitaria y bueno, les resuelve los problemas esenciales de la vida desde el Estado, ¿no? O sea que a ese nivel, digamos, si bien ya no es la época del oro del ICAI, sigue habiendo una política muy fuerte de desarrollo de la cultura nacional, no solo en cine, también en teatro, también los libros que se imprimen de tiradas de millones, porque bueno, realmente el pueblo es un pueblo muy lector. Me pasó de hacer documentales, ir al fondo de la provincia de Habana, donde había guajiros con arados tirados por bueyes, y que los tipos me preguntaban cómo íbamos a hacer la edición, si íbamos a hacer algo como lo que hacía Tarkovsky, o sea, tipos que estaban en un arado en el medio del campo y que habían podido ver por la televisión
cine soviético, cine norteamericano clásico, cine francés, bueno, muchas cosas que acá a veces ni siquiera llegan a una cierta pequeña burguesía ilustrada, ¿no? A veces uno se encuentra con kinesiólogos, médicos que dicen que vieron una película, no sé, de Robert De Niro, ni siquiera saben que las películas que hacen los directores. Claro. Entonces, esta cultura general que tiene el pueblo cubano es un poco lo que decía Martí y que siempre retomaba Fidel, ¿no? Que ser culto es la mejor manera de ser libre, ¿no? Claro, claro, sí, yo pregunté, digamos, por el pueblo cubano porque sé que vos estuviste viajando y trabajando ahí, pero en realidad la idea era un poco para brindarle a las oyentes y a los oyentes esta diferencia que hay de la concepción cultural entre un país que pretende ser socialista y un país que nos viene ofreciendo este capitalismo nefasto en el que vivimos y que todos los días nos trae las consecuencias estas que sufrimos, que no es solo la ley cultural la que estamos peleando porque se vote, sino la ley de humedales y un montón de otras leyes que son beneficiosas para la gente y que acá no salen, ¿no? Exactamente, sí, coincido con vos y te digo, sacando ese tema que digo de la diversidad de miradas, que sí existen otras cinematografías como la suiza, la italiana, la alemana, la francesa, que defienden su cultura, exceptuando eso, lo de Cuba es un verdadero milagro, o sea, no habían hecho prácticamente 2 o 3 películas solo en toda la historia del cine anterior a la Revolución, y desde ese entonces en adelante nunca pasan con menos de 10, 15 películas por año y algunas de ellas muy buenas en una isla muy pequeña, bloqueada, con problemas para conseguir los materiales y con 11 millones de habitantes, ¿no? Realmente es una cinematografía muy pujante que demuestra, ¿no?, lo que se puede hacer. Pero bueno, cuando no hay tampoco apoyo estatal, también hay producción. Fíjate lo que hizo acá en Leicester durante la dictadura de Onganía y Lanusse. Claro. Fíjate lo que hizo Glover Rocha en Brasil durante el periodo dictatorial allá, con la consigna de una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Siempre los pueblos que resisten y que luchan por algo diferente van a tener sus artistas, haya apoyo del Estado o no. Lo que estamos pidiendo del apoyo del Estado no es solo para nosotros, es un derecho humano de la gente que tenga diversidad de miradas y no esté cautiva de una sola forma de ver el mundo. Claro. Fernando, para terminar, antes de que repitas cuál es la actividad de mañana y dónde la gente se puede concentrar y apoyar esta movida, una curiosidad que estuve ayer mientras hurgueteaba sobre tu historia, esta de que vos arrancás tu carrera universitaria estudiando psicología, te recibí de psicólogo, después sos psicólogo social, y la curiosidad que tengo es cuál fue el disparador que te hizo cambiar de profesión y empezar a contar historias que a la gente le pasa. Bueno, cuando yo me recibí a fines de los 80 en Rosario era muy difícil sostenerse en esta profesión de psicólogo desde el ángulo económico, y después, bueno, a partir del 89 fui uno de los acusados de organizar los saqueos allí, por supuesto una acusación falsa, pero que me hizo alejarme de las cátedras en las que estaba. Yo ya era profesor adjunto en alguna de las cátedras, sí. Y bueno, tuve que pasar, digamos, a rebuscármelas con otro tipo de actividades, concretamente la venta de libros, la feria del libro, y en un momento ya expulsado de la universidad, sin posibilidad de desarrollar la profesión, dije, bueno, perdido por perdido, me inscribo, digamos, en la escuela de cine de acá, como para hacer algo intelectual, porque he estado un año nada más viendo cuántos libros vendía, cuántos libros compraba, y allí me encontré realmente con un abordaje muy interesante, y a la vez, digamos, me fui dando cuenta. Yo venía también de la actividad política en la universidad, fui secretario de Derechos Humanos del centro varios años, fuimos los primeros que llevamos a las madres a Rosario, a una universidad, sí. y me empecé a dar cuenta a partir de los 90 que el gran aparato subjetivador eran los medios audiovisuales, ¿no? Que la gente era muy analfabeta en esto, ¿no? Lo empecé a notar eso en las ferias del libro que hacíamos, y me empecé a dar cuenta que había cobrado y que iba a cobrar en el futuro como arma política y aparato de subjetivación lo audiovisual algo muy grande. Ya era muy cinéfilo, siempre fui mucho al cine, y bueno, empecé a estudiar y decidí un poco convertirme en un ex psicólogo y dedicarme exclusivamente a
a la producción de cine a medida que, bueno, algunas películas fueron acompañadas por la gente, ¿no? Como Claro. Familia en Propiedad, Televisión, El Camino de Santiago y tantas otras que nos dieron como colectivo bastante resultado con la gente y nos permitió, bueno, encontrar una forma de vivir, porque bueno, los psicólogos también se cagaban de hambre en el Rosario de la Moneda. Así Sí. que había que buscar por dónde entrarle a la cosa. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Repetimos la actividad de mañana. Bueno, mañana a las 12 en la puerta del Senado, la que queda por ahí por Hipólito Yrigoyen, Sí. vamos a montar, digamos, una vigilia hasta las 6 de la tarde que vamos a hacer la conferencia de prensa. O sea que en el horario que puedan ir, vayan. Si no pueden ir de 12 a 18, por lo menos garanticen estar a las 18. Vamos a hacer ruidazos, vamos a hacer murga, vamos a hacer fragmentos de obras de teatro, y a la noche, ya a las 20, vamos a hacer el proyectorazo en todo el país. Pero a las 18 es el punto central de convocatoria y desde las 12 ya vamos a estar allí en el Congreso de la Nación, en la entrada del Senado, que es por la calle Hipólito Yrigoyen. Así que los esperamos a todos los teatristas, a todos los cineastas, a todos los que hacen radio comunitaria, a todos los de las bibliotecas populares, a todos los músicos independientes y sobre todo a todo el público. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Fernando, por estos minutos que nos diste, y ojalá en la próxima nota estemos hablando de proyectos lindos, de cosas que puedan salir para adelante y no de estas necesidades que tenemos que salgan en urgente. Un abrazo, No Fer. veo la hora de que llegue eso. Abrazo a vos y al otro Claudio. Dale, que estés muy bien, hasta la próxima. Chao. Muy bien, estuvimos hablando con Fernando Krishman, documentalista, miembro del DOCA y, bueno, referente de Unidos por la Cultura, que están luchando por la ley de extensión de recursos para la cultura.